la invitación. Y gracias. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guíe y lo dirija donde quiera que se encuentre. Amén. Amén. Gracias. O cualquiera, hermano. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana, hermanos. Me alegra estar con ustedes una vez más y ver el rostro de cada uno, y creo que rostros nuevos también, y algunos que ya no los veo. Así que así pasa en las iglesias. Muchas gracias por la invitación, hermano Efraín, de compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece si oramos antes de abrir la palabra de nuestro Dios? Si pueden colocarse de pie, estaría bien para poder orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, muchas gracias te damos, porque tenemos la bendición de escuchar la palabra, de aprender de ella, Señor, tantas lecciones maravillosas que tú tienes para nosotros. Pero antes de abrir la palabra, queremos suplicar la dirección de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestras mentes, para comprender el mensaje, aceptarlo y sobre todo practicarlo. Acompaña a tu iglesia, Señor, esta mañana y podamos sentir gozo estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Está bien? El cristiano y el dinero. Así se llama la meditación de esta mañana, hermanos. Miren lo que encontramos acá en algunos datos de la Biblia. Jesús habló mucho más sobre el dinero que sobre el cielo. Dice acá que en las parábolas de los 4 evangelios, el 50% de las parábolas tratan sobre el dinero y los bienes materiales. O sea, la mitad de todas las parábolas. La Biblia contiene aproximadamente 500 versículos sobre la oración, menos de 500 sobre la fe, pero más de 2.350 versículos sobre el dinero y las posesiones materiales. ¿Para Dios, para Jesucristo es importante el dinero? Sí, hermanos, el dinero es importante. De hecho, todo lo que sus ojos ven cuesta dinero. Este púlpito costó dinero. Las bancas cuestan dinero. El templo cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Todos los días necesitamos dinero, hermanos, para movernos. Cuando usted va a la gasolinera y necesita echarle combustible al vehículo, tiene que usar dinero. Al supermercado, dinero. La renta, dinero. Todo es dinero. Si alguien dice que el dinero no es importante, si alguien dice que a mí no me importa el dinero, no sé en qué planeta vive. Pero en este planeta se necesita dinero. Ahora, mire el otro dato acá. Porque el dinero puede afectar a una persona, no importa la condición económica que se encuentra. Dice, aquellos que lo poseen pueden darle un mal uso, permitiendo que el dinero los gobierne y convirtiéndose en el eje central de sus vidas. O sea, las personas que tienen mucho dinero puede convertirse en algo muy peligroso para ellos. ¿Por qué? Porque pueden darle un mal uso. Pero ahora viene la otra parte de la moneda. Aquellos que no lo poseen, o sea, las personas muy pobres, pueden desarrollar un deseo ciego y desmedido por conseguirlo. Por ejemplo, jugar lotería. Y Dios me va a dar varios millones. Y cuando me dé varios millones, voy a dar tanto a la iglesia. Y ahora le cuesta dar $1. Entonces, ¿cómo va a dar muchos millones si le cuesta dar $1 ahora? Pero mire cómo dice, llenándose de afán por lo que otros tienen y ellos no. El deseo de riqueza puede ser más peligroso que la riqueza misma. O sea, hermanos, tener mucho dinero es peligroso. Y no tener dinero también es peligroso. O sea, las dos cosas son peligrosas. Ahora, ¿qué debemos buscar? Un equilibrio. Mire cómo dice el sabio Salomón. 2 cosas te he
demandado, dice el sabio Salomón. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, lo que contó nuestra hermana en la historia. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Pero luego, ¿qué dice? No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Porque el sabio entendía, hermanos, los dos extremos peligrosos. Por eso él le dice, no me des pobreza ni riqueza. Luego sigue diciendo acá el mismo proverbio, no sea que me sacie, o sea, si tengo mucho me puedo saciar, ¿y qué puedo hacer? Y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Se acuerdan de Faraón? Cuando llega Moisés y le dice, Dios dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Y quién es Jehová? Porque económicamente, ¿qué le faltaba al Faraón? Era el país más próspero en ese tiempo. O que siendo pobre, mire cómo dice, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, ¿la riqueza es mala? No, hermanos. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 8, versos 17 y 18, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Note, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? Dios. Ser rico no es malo, no es malo. ¿Qué sería lo malo? Lo que vimos anteriormente. Cuando la persona le da un mal uso. ¿Recuerdan ustedes ejemplos de personajes bíblicos que fueron muy ricos? Abraham, Job, David, llegó a tener mucha riqueza. Salomón, pero entre los que le dieron un buen uso, son ejemplos, Job y Abraham, especialmente Job. Y hermanos, ¿qué hacía Job cuando amanecía, cuando anochecía? ¿Qué clamaba él? Oraba por sus hijos. Oigan, un hombre humilde, hermanos. ¿Saben que hay mucha gente rica que es humilde? Y hay mucha gente pobre que es orgullosa. Así que no podemos decir, no, es que los ricos son orgullosos. No, hay ricos humildes y pobres orgullosos. Porque a veces la gente confunde la humildad, hermanos. Yo trabajé en una iglesia en El Salvador, en una parte que hacía mucho calor. Y había una familia que le decían la familia humilde. Así le decían, ellos son la familia humilde. Porque andaban todos sucios, llegaban a la iglesia. Y cuando uno pasaba cerca de ellos se sentía como que no se habían bañado. Entonces, pero les decían los humildes. Eso no es ser humilde, eso es ser sucio, no ser higiénico. Humildad, hermanos, es reconocer nuestros errores. Humildad es decir, disculpen, me equivoqué, lo siento, perdónenme, me equivoqué. Reconocer nuestras faltas, eso es ser humilde. Ahora, mire cómo sigue diciendo acá, hablando del dinero. Cuando se trata del dinero, hermanos, hay aflicción en su búsqueda. ¿Es cierto? ¿Hay aflicción en la búsqueda del dinero? Sí. Hay ansiedad en su conservación. ¿Por qué? Porque la persona no quiere perderlo. Hay tentaciones en su utilización. ¿Por qué? Porque cuando la persona dispone de dinero, puede caer en cosas malas. Por ejemplo, los artistas que llegan a tener mucho dinero, ¿en qué caen generalmente? En las drogas. Oiga, en otras cosas. Hay culpa en su abuso. Hay dolor en su pérdida. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa. ¿Cuál? El dinero. Ahora, ¿el dinero es malo? Mire cómo dice primera carta de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero. No dice que la raíz de todos los males es el dinero. El dinero no tiene culpa, hermanos. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. Así que el problema no está en el dinero, ya les dije al principio, el dinero es necesario. Usted necesita dinero. Usted no puede vivir acá sin dinero, especialmente en este país, hermanos. Se necesita dinero. Ahora, dice acá Mateo 19, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Note que Jesús le dice estas palabras al joven rico. Pero a otros ricos Jesús no le dijo las mismas palabras. Por ejemplo, ¿a quién no le dijo las mismas palabras? A Zaqueo, que también tenía muchas posesiones. Porque Jesús notó que el problema de este joven rico era diferente al problema de Zaqueo. Porque es más, cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo comiendo, el mismo Zaqueo se levantó y él dijo, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Pero Jesús no le está diciendo, tienes que hacer eso. De él salió. Entonces, el problema de Zaqueo no era el amor a las riquezas. El problema del joven rico, sí. Por eso Jesús le pidió cosas diferentes al joven rico. Ahora, sigue diciendo el versículo 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Para el rico se volverá más difícil entrar al reino de los cielos, pero no imposible. Por eso ustedes pueden ver que las iglesias cristianas están llenas de personas de escasos recursos, porque el que tiene mucho dinero no siente interés de las cosas de Dios, porque aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice. Versos 25 y 26 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que parece difícil e imposible, con Dios es posible. Ahora, ¿de qué quiere Dios protegernos, hermanos? Hay una palabra, la avaricia. Dice acá, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Ahora, cuando Pablo está escribiendo este versículo, Pablo no está diciendo, no debes aspirar a mayores cosas. Pablo no está diciendo, mira, no debes buscar un mejor trabajo, no está diciendo eso. O no está diciendo a los jóvenes, no debes estudiar porque debes contentarte con lo que ya tienes. No. Lo que Pablo está diciendo es que tú debes estar contento en tu condición, agradecido con Dios, pero no quiere decir que no debes aspirar a mejores cosas, porque Dios siempre da nuevas oportunidades. Dice acá el otro versículo, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque la avaricia ¿en qué se convierte? En idolatría. Ahora, ¿qué significa avaricia? Ahí dice, afán desmedido de poseer y adquirir riquezas, ¿para qué? Para atesorarlas. Hermanos, si una persona quiere tener riquezas para ayudar a otros, para ayudar a la iglesia, no es avaricia. ¿Cuándo se convierte en avaricia? Cuando la persona quiere acumular riquezas para atesorarlas. Miren lo que Jesús le dijo en aquella parábola, cuando un hombre dice que almacenó mucho en su granero y ya no le cabía. De manera que él dijo, haré graneros más grandes y almacenaré y luego diré, alma mía, tranquila, tienes bienes para muchos días. Pero esa noche le dijeron, vendrán a buscar tu alma. Y lo que tienes, la pregunta, ¿de quién será? Ahora, ahí están esas palabras. Y él le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Porque el tiempo de vida de una persona no depende de lo que tiene. Cuando le llega la hora, hermanos, se fue para el otro lado. Hoy. Y la pregunta es, ¿y lo que tenía? En la época de los faraones enterraban, por eso hacían las pirámides, las tumbas, y enterraban al faraón, y ¿qué llevaban a la tumba también? Todo el oro, las riquezas. Porque según ellos creían que en el más allá, él podía usar eso. Pero ¿qué están descubriendo los arqueólogos? Que esas riquezas ahí están. Oigan, a eso se refiere Jesús. Ahora, dice acá, en contraste con lo que se enseña en el Evangelio de la Prosperidad, lo que enseñan muchas iglesias cristianas hoy en día, el Evangelio de la Prosperidad, da a Dios abundantemente para que Dios te bendiga y Dios te quiere bendecir. Y muchos creen que la señal de que una persona está bien con Dios es que económicamente está prosperando. Así creen muchos en el Evangelio de la Prosperidad. En contraste con lo que se enseña en el Evangelio de la Prosperidad, la bendición de Dios no se muestra en nuestra prosperidad material. ¿En qué se muestra? En un carácter conforme al de quién? Al de Cristo. De hecho, hermanos, ¿qué es lo único que nosotros llevaremos al cielo? Carácter conforme al de quién? Al de Cristo. Solamente, hermanos. Lo más importante ante Dios no es lo que tengo. ¿Qué es lo más importante? Lo que soy. Ante Dios lo importante no es lo que tengo, hermanos. ¿Qué es lo importante? Lo que soy. Ante la gente sí, hermanos. Porque ¿cómo mide el mundo a la gente? Por lo que tiene. Si esta persona aparece con un buen carro, con buena ropa, se le nota que tiene dinero, ¿qué hacen las demás personas? ¿Qué trato le dan? Un buen trato. Pero Dios no es así, hermanos. Dios evalúa a la persona no por lo que tiene, sino por lo que es. Filipenses capítulo 4, 11 y 12 dice, Pablo, miren las palabras de Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En pocas palabras, Pablo había aprendido a poder adaptarse en cualquier situación en que se encontraba, pero siempre y cuando él se mantenía fiel a Dios. Y ustedes saben, hermanos, que la vida a veces así es. La vida cambia, a veces es un sube y baja. En una semana pueden ocurrir muchas cosas, hermanos. Porque vean el caso de Job. Esa mañana cuando Job despertó, como despertaba normalmente, oraba, se consagraba a Dios. ¿Creen ustedes que por la mente de Job pasaba la idea de que iban a llegar 4 mensajeros? En menos de 10 minutos llegaron los 4 mensajeros. Y le dicen, has perdido tus ganados, tus ovejas. Y el 4 mensajero, has perdido tus 10 hijos. Yo no sé cuántas hermanas acá han tenido la experiencia de haber perdido un hijo. Pero ahora imagínense perder 10 hijos. Y luego la enfermedad que le llega a Job. Pero aún en esa condición, hermano, Job decide mantenerse fiel. Ahora, el consejo de la palabra de Dios a los ricos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Porque las riquezas, hermanos, se pueden ir volando como las aves en cualquier momento, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. Versos 18 y 19 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de ¿qué? De la vida eterna. Porque si hay algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos trabajar mucho, es en nuestra vida eterna. A la gente a veces no ve eso, hermanos. La gente vive su momento, su tiempo. Imagínense las iglesias, poca asistencia.
El resto de las personas no están pensando en la vida eterna. Pero un día se encontrarán frente al juicio de Dios y reconocerán que descuidaron las oportunidades que Dios les dio para obtener la vida eterna. Ahora, dice acá el libro de Eclesiastés 5:10, dice, el que ama el dinero, ¿qué va a pasar? No se saciará de dinero. El millonario, hermano, ya es millonario, pero ¿qué quiere? Quiere más. Quiere más. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También dice esto es vanidad. Y sigue diciendo Eclesiastés, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Las personas que más sufren de insomnio, ¿quiénes son? Los ricos. ¿Pero por qué está preocupado si tiene mucho dinero? Pues porque tiene mucho dinero. Yo le digo, hermano, tener mucho dinero no es malo. Yo se lo repito. Malo que es cuando eso ocupa su primer lugar y eso lo aleja de Dios. Ahora, el que fue sembrado, dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, y mire cómo dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué pasa con la palabra? Y se hace infructuosa. Porque las riquezas, aparte de engañar, de ser inciertas, pueden desviar a la persona de las cosas buenas, hermanos, y apartarlo de los caminos de Dios. El afán. Ahora, yo quiero compartir, hermanos, esta mañana principios para eliminar el amor al dinero. Porque ya descubrimos que el problema no es el dinero, hermanos. El dinero es necesario. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Entonces, principios para eliminar el amor al dinero. En primer lugar, el Señor dice, para evitar el amor al dinero debe tener el tesoro apropiado. Número 2, debe tener la visión apropiada. Debe tener, en tercer lugar, la lealtad apropiada. Y en cuarto lugar, la confianza apropiada. Hablemos del tesoro apropiado. Mire cómo dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Luego dice, verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará también vuestro corazón. Miren, lo primero que debemos buscar no es dónde vamos a colocar nuestro corazón. No, lo primero que debemos buscar, de acuerdo al pasaje bíblico, es dónde colocamos nuestro tesoro. Porque donde esté nuestro tesoro, ¿qué va a estar? Nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, el primer principio para evitar el amor al dinero es saber dónde vamos a colocar nuestro tesoro. ¿Y dónde aconseja la palabra de Dios que debemos colocar nuestro tesoro? En el cielo. ¿Por qué? Porque para allá vamos. Todos ustedes, hermanos, que están acá quieren ir al cielo, ¿cierto? Por eso vienen a la iglesia. Queremos ir al cielo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Ahora, mire cómo dijo este predicador, Juan Wesley, dijo, tengo 3 grandes principios, dijo él, cuando hablamos de dinero. Principio número 1, gane lo más que pueda. O sea, no es problema si usted quiere ganar lo más que pueda. Gane lo más que pueda. Principio número 2, ahorre lo más que pueda. Y aquí les voy a dar un consejo que me dio un tío. Y el tío me decía, debe tener un ahorro de por lo menos para poder sobrevivir 3 meses sin trabajo en este país. Que el ahorro debe tener lo suficiente para que usted pague su renta, si se queda sin trabajo 3 meses, su combustible, todos los gastos, los biles, todo, porque cualquier cosa puede pasar. Miren en la época de la pandemia, hermanos, cuánta gente se quedó sin trabajo, gente que no podía aplicar para desempleo, y mucha gente se vio en aprietos bastante difíciles.
Es necesario eso. Por eso dice acá, ahorre lo más que pueda. Principio número 3, para que pueda darle a Dios lo más que pueda. O sea, gane lo más que pueda, ahorre lo más que pueda, para que pueda darle a Dios lo más que pueda. Nunca es cuestión de cuánto tiene usted. Siempre es cuestión de lo que va a hacer con eso que tiene. Ahora, hablando de la visión apropiada, recuerden, es el otro principio para evitar el amor al dinero. La lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, así todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En pocas palabras, lo que está aconsejando acá el Señor es que nuestra visión debe ser apropiada, pero ¿cuándo nuestra visión puede ser apropiada o será apropiada? Cuando la colocamos en ¿qué, hermanos? En las cosas de Dios. Cuando nosotros aprendemos a pensar como Dios, cuando nosotros aprendemos a ver las cosas como Dios las ve, nosotros tenemos entonces la visión apropiada. Y en cuanto al dinero, al uso del dinero, debemos pensar como Dios piensa, como Dios ve las cosas. En pocas palabras, hermanos, debemos tener nuestro tesoro ¿en dónde? En el cielo. Y nuestra mirada también ¿en dónde? En el cielo. Vivimos en esta tierra, seguimos viviendo en esta tierra, pero con la visión y la mente puesta ¿en dónde? En el reino de los cielos. Ahora, hablando de la lealtad apropiada, dice Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, y luego ¿qué dice? Y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué dice? Y a las riquezas. O sea, en pocas palabras, hermanos, la lealtad apropiada debe ser para Dios. Juan Calvino, otro gran predicador, dijo, en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, ¿qué ha pasado? Dios ha perdido su autoridad. Pero le vuelvo a decir, hermanos, el dinero no es malo. No, el dinero es necesario. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Ahora, la confianza correcta, el último principio, dice Jesús, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Luego dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En pocas palabras, el Señor dice, debes tener la confianza apropiada. ¿La confianza en quién? En Dios. ¿Saben, hermanos, que hay ciertos sentimientos o pensamientos tóxicos que nos pueden enfermar? Por ejemplo, la depresión. ¿Cuándo una persona puede caer en depresión? Cuando hay mucho pasado en su mente. Cuando hay mucho pasado en la mente, la persona puede caer en depresión. Porque generalmente la persona puede recordar cosas tristes que le han ocurrido y eso lo puede llevar a depresión. Cuando la persona puede caer en mucho estrés, el otro sentimiento tóxico. Cuando la persona vive mucho el presente, las tensiones del momento no las puede controlar. De hecho, hermanos, el estrés no podemos evitarlo. Si usted y yo ya no queremos tener estrés, la única solución es que nos muramos. Pero mientras estemos vivos vamos a tener estrés. El problema es que no sabemos controlarlo. Y cuando no controlamos el estrés, ¿qué pasa? El estrés nos controla a nosotros. Ahora, ¿pero cuál es el tercer sentimiento tóxico? Es la ansiedad. O sea, una preocupación excesiva por el futuro.
Cuando la persona se preocupa de forma excesiva por el futuro, cae en ansiedad. Y aquí el consejo del Señor es que tú debes colocar tu confianza en Dios. Hermano, nosotros debemos trabajar. Mirad las aves de los cielos, dice, ellas no trabajan, pero Dios las alimenta. Pero el ave no se queda en el nido. ¿Qué hace el ave? Sale a buscar. Pero Dios arregla las cosas para que esa ave encuentre lo que fue a buscar. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Dios proveerá lo necesario. Ahora, mire cómo dice acá la palabra de nuestro Dios. En el libro de Proverbios 3, 13 y 14 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Y el verso 15 dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear, dice, no se puede comparar a ella. En pocas palabras, lo que está diciendo acá el sabio es que lo más importante, hermanos, en la vida no es obtener riquezas, plata y oro. ¿Qué es lo más importante? Obtener sabiduría, inteligencia. Porque la persona que tiene sabiduría y que tiene inteligencia podrá hacer buen uso de lo que tiene. Ya sea que tenga poco o tenga mucho, hará un buen uso. Porque la sabiduría de Dios le ayudará a poder hacer eso. Mi deseo esta tarde ya, hermanos, es que Dios nos ayude a poder usar lo que Dios nos ha proveído correctamente. Y que nuestra mirada esté ¿en dónde? En el reino de los cielos. Que nuestro tesoro esté en el reino de los cielos. Que nuestra confianza esté completamente en las promesas de Dios. Y hermanos, que un día podamos estar con el Señor en el reino de los cielos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo y oración. Amén.